Bueno, hoy vamos a comenzar entonces el tema de relaciones y funciones. La idea es formalizar esas dos nociones de relación y función. Ustedes pues ya en fundamentos ya vieron una buena parte de cómo se formalizan esas dos nociones a partir de la noción de conjunto, ¿cierto? La idea es ver tanto las relaciones y las funciones como siendo conjuntos y mostrar pues propiedades y mostrar, digamos, dentro de ZF cómo se construyen pues relaciones y funciones. Este ya es tema pues que no cae en el parcial. Recuerden pues que el parcial lo tenemos la próxima semana, ¿cierto? Sería todo lo que es operaciones y conjuntos, operaciones sobre conjuntos. Bueno, recordando un poco lo que se ve en fundamentos, eh, para definir lo que son relaciones a partir de la noción de conjuntos, hay que definir primero lo que es la noción de par ordenado, que un par ordenado es un conjunto, digamos, con dos elementos, pero donde el orden importa, ¿cierto? El par ordenado TS sería un conjunto con dos elementos que son T y F, donde el primer elemento es T y el segundo elemento es S, ¿cierto? Es decir, hay un orden, hay una primera coordenada y una segunda coordenada, o primer componente y segunda componente. Formalmente, el truco que se usa para definir esa idea de par ordenado, o sea, de conjunto, o sea, de un par de conjuntos que están pues en orden T y S, ¿cierto? Primera componente T y segunda componente S, a partir de la noción de conjunto, entonces esta que tenemos aquí, ¿cierto? Definimos el par TS como siendo el conjunto que tiene dos elementos. Un elemento es el singulete de T y el otro elemento es el doblete de TS. Aquí en este caso, entonces, ese primer conjunto nos está indicando como cuál es la primera componente en ese par ordenado y el segundo conjunto nos indica cuáles son los dos elementos de ese par ordenado. Ahí es simplemente, digamos, un truco formal que funcione y vamos a ver que a partir de esa definición tenemos la propiedad que nosotros necesitamos para representar, digamos, conjuntos de estos elementos y donde el orden importa. Que recuerde que la idea de en las relaciones, eh, el orden es importante, ¿cierto? Y si nosotros pensamos, digamos, en la relación ser padre de o ser hijo de, pues no es lo mismo, o sea, puede ser que A sea padre de B, es diferente a que B es padre de A, o sea, la relación puede darse en un sentido y no darse en el otro sentido. O lo mismo pues en las relaciones, digamos, que nosotros conocemos usualmente en los conjuntos. La relación de X es menor o igual que Y, si nosotros tenemos que un par XY pertenece a esa relación, no necesariamente en el otro orden también pertenece, ¿cierto? Puede ser que se dé la relación en un sentido y no se dé en el otro. Entonces, es importante saber cuál es el componente pues, que está a la izquierda y el componente que está a la derecha, o el primero y segundo componente. Eh, bueno, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, bueno, listo. Ok, entonces vamos primero, ya que tenemos definido la noción pues, de par ordenado, usamos esta notación entonces para denotar el par ordenado TS con primera componente T y segunda componente S. Mire que ahí estamos definiendo un conjunto y lo estamos haciendo por extensión, ¿cierto? Siempre que en teoría de conjuntos definimos, pues, en teoría formal de conjuntos definimos algún conjunto, hay que justificar que eso en realidad sea conjunto. Pues eso en ZF, ¿cierto? Y tenemos que justificar que las colecciones que nosotros estamos usando son en realidad conjuntos dentro de ZF. Eso es precisamente lo que nos dice el teorema 19, ¿cierto? O sea, si T y S son conjuntos, el par ordenado TS va a ser también conjunto. Vamos a colocar eso, pues lo voy a colocar acá en el tablero y mostramos eso allá. Cuando uno está viendo pues en fundamentos, nosotros nos preocupamos pues que las colecciones de objetos
mostrar si son o no conjuntos, porque ahí en realidad no estamos dentro de un sistema formal, sino que estamos trabajando la noción intuitiva de conjunto, donde digamos que cualquier colección que uno defina de manera, pues por extensión o por comprensión, y uno supone que esa colección de objetos siempre va a ser un conjunto. Pero como ya sabemos que una visión pues como tan liberal de la noción de conjunto puede llevar a contradicciones o lleva a contradicciones, entonces aquí dentro de ZF tenemos que siempre ir mostrando pues que las colecciones que vamos definiendo van haciendo conjunto. Entonces mire que tenemos la definición aquí, que vamos a mostrar que esto es conjunto. Lo que vamos a hacer es eh, usar el teorema del subconjunto, ¿cierto? Y vamos a ver entonces que TS, el parte S, va a ser subconjunto de qué, ¿cierto? Vamos a colocar aquí algún término, ¿cierto? Que nosotros podamos justificar que va a ser un conjunto de ZF, teniendo en cuenta pues que T y S son conjuntos. Ahora mire que por la definición que nosotros tenemos de ese par TS, ¿cierto? Lo definimos de esta manera, sería el conjunto que tiene pues el conjunto unitario T y el conjunto con los elementos T y S, ¿cierto? Esa es la definición de esto. Entonces, si nosotros queremos pensar aquí en cuál sería el conjunto que contiene a este, mire que sería esto de acá, eso es su conjunto de, ¿de qué? Pero podemos ver que eso sería su conjunto de TS, ¿cierto? Esto es su conjunto de TS. Y esto de acá también es un subconjunto de TS, ¿cierto? Este elemento de acá, o sea que los dos elementos que tenemos en este conjunto pertenecen a partes de TS, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener acá? El conjunto que estamos buscando es precisamente ese, ¿cierto? Partes de T, pues del doblete de T, S. Entonces vamos a mostrar primero esto. Y después vamos a justificar que esto es conjunto. Mire, eso, pues la justificar que esto es conjunto va a ser fácil porque dados dos conjuntos T y S, por el axioma de pares tenemos que el par TS va a ser conjunto y como eso es conjunto, entonces por el axioma de parte esto va a ser conjunto. Entonces aquí tendríamos que este término que tenemos aquí, que sería el par ordenado TS, va a ser conjunto por el teorema del subconjunto. Listo, entonces vamos a mostrar eso. Ah, bueno, pero eso es precisamente lo que tenemos acá, o sea, como TS es igual a esto de acá, ¿cierto? Eh, tenemos que, además, tenemos entonces que tanto este conjunto como este conjunto son subconjuntos del doblete de TS. Entonces, tenemos que tanto el singulete de T como el doblete de TS van a pertenecer a partes del doblete de TS. Listo. Por lo tanto, como digamos estos dos son los únicos, estos dos elementos son los únicos elementos de este par ordenado y ambos pertenecen a partes de TS, entonces esto TS es un subconjunto de partes de TS, ¿cierto? Como, como esto y TS son los únicos elementos del par TS, ¿cierto? El par ordenado TS. Y ambos conjuntos pertenecen a partes de TS, pues el par TS.
Entonces, vamos a tener que TS va a ser su conjunto de partes de TS, que era lo que íbamos a mostrar, ¿cierto? Del parte S. Listo, entonces mostramos esto. Ahora, ahora como por hipótesis tenemos que T y S son conjuntos, por axioma de pares, vamos a tener entonces que el par TS es conjunto. Y por axioma de partes, se tiene que partes del doblete TS es conjunto. Luego, como mostramos entonces que esta colección de objetos, el parte S, es su conjunto de un conjunto, ¿cierto? Entonces sería conjunto. Por teorema del subconjunto, se tiene que ese parte S es conjunto. Listo. Y ya justificamos entonces que para cualquier par de conjuntos que nosotros tengamos, ese par ordenado TS va a ser conjunto. Aquí decía Juan Camilo de partes de la dupla. Partes de partes. Partes de la dupla. No, pues o sea, Ah, profe, sí. ahí Ah, bueno, eso sería. sería, pertenecería a partes de partes, sí, o sea, Así es. como, Pertenecería a partes de la dupla, ¿cierto? Pero necesitamos saber, pues en realidad no a qué pertenece, sino que sea su conjunto de algún conjunto, ¿cierto? Entonces ahí ya lo tendríamos acá en este caso. Eso ahí, pues incluso por eso que mostramos aquí, eso va a pertenecer a partes de TS, pero para poder utilizar el teorema del subconjunto necesitamos demostrar que es subconjunto de algún conjunto. Bueno, entonces aquí ya tenemos ese primer teorema necesario pues para justificar que las colecciones que vamos definiendo dentro de ZF son conjuntos. Volvamos acá, entonces vamos a la propiedad, lo que vamos a llamar la propiedad fundamental de los pares ordenados, y es que se comporta como nosotros queremos, ¿cierto? Que dos pares ordenados, el par ordenado TS y el par ordenado AB, van a ser iguales si solamente si la primera componente de este par ordenado, es decir, T, es igual a la primera componente de este par ordenado, es decir, A, y S, que es la segunda componente de este par ordenado, es igual a la segunda componente de este par ordenado, ¿cierto? Es decir, que dos pares ordenados van a ser iguales si solamente si eh, cada una de sus componentes son iguales. O sea, la primera componente del uno es igual a la componente del otro y la segunda componente del primero es igual a la componente, segunda componente del segundo. Entonces, mire que aquí tenemos una diferencia pues como con lo que nosotros tenemos eh, no en par ordenado, sino en dupla, ¿cierto? En dobletes, pues en conjuntos con dos elementos. Si nosotros tenemos un conjunto con dos elementos, digamos, el par TS igual a el par AB, aquí uno tiene que esta igualdad se va a dar si solamente si que si T es igual a y S es igual a B, o si T es igual a B y S es igual a A, ¿cierto? Aquí vamos a tener, para que esa correspondencia de, entonces, este es igual a este y este es igual a este, o este se va a corresponder con este. Y se puede dar pues como cualquiera de estas dos combinaciones, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, que
el conjunto, digamos, 5 1 es igual al 1 5. Que recuerden, en los conjuntos no tenemos pues como esa idea de igualdad de conjuntos. Ahora, ¿cómo podemos mostrar eso aquí formalmente? Entonces, vamos a mostrarlo de esta manera. Mire que aquí tenemos bicondicional. Vamos a hacer primero la parte fácil que sería como de acá hacia acá, ¿cierto? Tendríamos que, vamos a mostrar acá, supongamos que, aquí les estoy compartiendo el tablero, ¿cierto? Y supongamos que T es igual a A y S es igual a B, o eh, T es igual a B y S es igual a A, ¿cierto? A partir de eso vamos a llegar entonces aquí esos dos conjuntos son los mismos. Primer caso que sería si T es igual a A y S es igual a B. En este caso, ¿qué tendríamos? Entonces el par TS sería igual a ¿qué? Sería igual al par A B, ¿cierto? Y simplemente estamos haciendo sustitución por iguales. Como T es igual a A, entonces sustituimos, en este término sustituimos T por A y S por B, ¿cierto? Hicimos sustitución por iguales. Y listo, ahí llegamos a lo que queríamos. ¿Ok? Ahora, si lo que tenemos es que T es igual a B y eh, S es igual a A, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso tendríamos entonces que el par de S va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual va a ser igual al par, aquí vamos a sustituir, T lo vamos a sustituir por B, ¿cierto? Y S lo vamos a sustituir por A, haciendo sustitución por iguales. Pero sabemos que eso es igual al conjunto eh, AB, ¿cierto? Ok. Mire, la igualdad de estos conjuntos inclusive la podríamos explicar, digamos, formalmente de la siguiente manera. Para que un elemento Z pertenezca a este doblete AB, pertenezca al doblete AB, eso ocurre si solamente sí que si Z es igual a A o Z es igual a B, ¿cierto? Por conmutatividad de la disyunción que tendríamos, eso es equivalente a que Z es igual a B o Z es igual a A, ¿cierto? Y eso es equivalente a que Z pertenece a este conjunto de acá, al doblete BA, ¿cierto? Ahí entonces por generalización y extensionalidad tendríamos entonces que aquí estos dos conjuntos son iguales, ¿cierto? Listo, entonces aquí tenemos la implicación en este sentido, que es prácticamente pues simplemente hacer sustitución por iguales, ¿cierto? Veamos la implicación en el otro sentido. En este sentido lo que vamos a hacer es, suponiendo que sea la igualdad de estos dos conjuntos con dos elementos, vamos a llegar entonces a esta disyunción. Vamos a suponer, supongamos que el doblete aquí TS es igual al doblete AB, ¿cierto? Vamos a llegar entonces a esa disyunción. Ahora, como nosotros tenemos que T pertenece a TS, ¿cierto? Y además tenemos que TS es igual a AB, entonces tenemos que, entonces, vamos a tener, por sustitución por iguales aquí, tendríamos que ese T va a pertenecer al doblete AB, ¿cierto? Aquí vamos a tener que T va a pertenecer a doblete AB, ¿cierto? Y si pertenece a eso, entonces vamos a tener que T es igual a A o T es igual a B, ¿cierto? A partir de eso, nosotros queremos es llegar
a esta disyunción de acá, ¿cierto? Por el momento tenemos los posibles valores que va a poder tomar t, que es igual a a o es igual a b, ¿cierto? Aquí vamos entonces por casos. Entonces, el primer caso es, si t es igual a a, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer lo mismo entonces con S. Entonces, como S pertenece a este doblete y ese doblete es igual al doblete de AB, ¿cierto? Tenemos que el TS es igual a doblete de AB. Entonces, aquí de nuevo, pues haciendo aquí sustitución por iguales, ¿qué tendríamos? Tendríamos que S va a pertenecer al doblete de AB. Luego, vamos a tener también que S va a ser igual a A o S va a ser igual a B. ¿Listo? Entonces aquí también vamos a tener como dos subcasos. El subcaso 1 sería el subcaso en el que si S es igual a A. En este caso, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos que T es igual a A y S es igual a A, ¿cierto? En este caso tendríamos que es igualdad. Mejor dicho, y aquí, ¿qué podríamos hacer? Entonces, ¿qué tendríamos? Que T es igual a A, que es igual a S, ¿cierto? Y queremos llegar a T es igual a, que es igual a S. Y aquí en este caso también, ¿qué vamos a tener? Además, ¿qué vamos a tener? Como tenemos que B pertenece a este par ordenado AB y ese par ordenado AB es igual a TS. Por sustitución por iguales, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, vamos a tener que ese B también va a pertenecer a TS. Luego, vamos a tener finalmente que B va a pertenecer a TS, pero aquí en este caso T y S son el mismo conjunto, ¿cierto? Este B, eh, y como T es igual a S, tenemos que el conjunto TS es igual al singulete de T o al singulete de S, ¿cierto? Luego, en últimas, ¿qué vamos a tener aquí en este caso? Que T va a ser igual a, que va a ser igual a S, ¿cierto? Va a ser igual a S de aquí, esas igualdades ya las teníamos, pero además tendríamos que, en este caso, B va a pertenecer al singulete de T. Entonces, aquí también vamos a tener a B. En este caso se van a dar todas las igualdades, ¿cierto? Todos los elementos en realidad van a ser el mismo. Y en particular tenemos entonces, eh, pues tenemos tenemos esta igualdad y también tendríamos esta igualdad, incluso pues tendríamos las dos igualdades, ¿cierto? Pero podemos poner, digamos, esta igualdad de arriba y simplificando, pues y por adición tendríamos esta. ¿Listo? O inclusive tenemos ahí las dos, ¿cierto? Luego, o simplificando, o coloquemos acá simplificando, o mejor dicho, ¿de dónde se tiene que T es igual a A y S es igual a B, o eh, T es igual a B y S es igual a A? Aquí en realidad pues se van a dar ambas cosas de esa disyunción porque ahí todos los elementos son los mismos, ¿cierto? Ok. Ahora el otro caso sería, en el caso 1, 2, sería en el caso en que si S es igual a B.
En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces que t es igual a, porque estamos en este caso, pues, 1, que estamos considerando aquí que t es igual a, y tendríamos que s es igual a b. Y por adición, se tiene que t es igual a y s es igual a b, o t es igual a b y s es igual a a, ¿cierto? En este caso lo que está ocurriendo es esta parte de acá, pero como se da eso, entonces se da la disyunción, ¿cierto? Listo, en el otro caso, que es el caso en el que si s es igual a, eh, si t es igual a b, ¿cierto? Sería el caso 2, y t es igual a b, aquí en realidad este caso es, pues, es de manera análoga pues al caso 1, análogo al caso 1. En análogo al caso 1 se van a tener pues los dos casos, donde vamos a tener el caso en el que S sea igual a B. En ese caso tendríamos que T, B y A van a ser el mismo elemento y por lo tanto se van a dar los dos elementos de esta disyunción, ¿cierto? Las dos conjunciones que hay en esta disyunción. Y el otro caso sería el caso en el que T sea igual a B y S sea igual a A, que ahí estaría satisfaciendo esta parte de la disyunción y por adición se tiene la otra, ¿cierto? Listo. Aquí ya pues digamos mostramos esta propiedad, entonces, pero para dobletes pues o conjuntos con dos elementos, duplas elementos, ¿cierto? Eh, donde no son pues pares ordenados, sino conjuntos con dos elementos normales, ¿cierto? Y aquí se va a poder dar estas posibilidades. Ahora veamos ahora aquí en la página siguiente, vamos a mostrar entonces lo que llamamos aquí el teorema fundamental de los pares ordenados. Listo, entonces aquí vamos a demostrar este también, ¿cierto? Uh, Vamos a mostrar este de acá entonces. Vamos a pensar aquí primero también en la demostración pues como más sencilla, que sería la implicación en este sentido. Vamos a tomar el caso en que eh, supongamos que T es igual a A y S es igual a B. Luego vamos a mostrar esta igualdad. ¿Qué tendríamos? Que el par TS, ¿qué sería? Entonces, por definición de ese par ordenado TS, esto sería el conjunto donde tenemos el primer elemento es el singulete de T y el otro es el doblete de TS, ¿cierto? Aquí al hacer sustitución por iguales, teniendo en cuenta pues estas dos igualdades, eso va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a sustituir aquí T por A y S por B. Entonces, ¿eso qué nos daría? Nos daría aquí el singulete de acá y aquí el doblete de AB, ¿cierto? Pero eso por definición es precisamente el par ordenado AB, ¿cierto? Entonces, de acá para acá es simplemente usar sustitución por iguales, ¿cierto? Vamos a ver en el otro sentido. En el otro sentido, vamos a ver, supongamos que esos dos dobletes son los mismos, esos dos pares ordenados son los mismos, o sea que el par ordenado TS es igual al par ordenado AB. A partir de eso vamos a llegar entonces a que T tiene que ser igual a A y S tiene que ser igual a B, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, a tomar dos casos. Se tiene que, o sea, tenemos una posibilidad, es que las dos componentes de este par ordenado sean las mismas o que sean diferentes, ¿cierto? Se tiene que T es igual a S o T
es diferente de ese, ahí estamos usando tercer excluido, ¿cierto? Y vamos a hacer la demostración de a lo que queremos llegar, ¿cierto? Vamos a llegar a estas dos igualdades en cada uno de los casos. Entonces, primer caso, si t es igual a s. Si t es igual a s, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces que aquí tenemos estas igualdades, o sea, el par, par ordenado ts sería igual a ¿qué? Entonces sería, aquí por definición de par ordenado sería el singulete de t, aquí el doblete de ts, ¿cierto? Ahora, como son el mismo elemento, aquí esto que nos daría, entonces hagamos sustitución por iguales, tendríamos singulete de t y aquí tendríamos el doblete de t con t, pero sabemos que en pares, en conjuntos no hay repetición de elementos, o sea que esto es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Singulete de t y aquí tener también el singulete de t. De nuevo, pues con eso mismo, pues como estos dos son el mismo elemento, entonces no escribamos elementos repetidos en el conjunto, y no, eso sería igual al singulete de t. Ok. Y eso, entonces, como estamos diciendo que estamos suponiendo que eso es igual al doblete de, perdón, al par ordenado. Estamos diciendo que es igual al par ordenado AB, eso es lo que nosotros estamos suponiendo. Devolviéndonos aquí, ¿qué tendríamos? Que este conjunto de acá va a ser igual a este conjunto de acá, ¿cierto? Listo, entonces, mejor dicho, finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta igualdad, ¿cierto? Ok. Ahora, como el singulete de, como el singulete de t, bueno, mejor dicho, acá que vamos a tener, voy a hacerlo un poco más rápido, pues para no tener que escribir todo eso, y como este pertenece a este, y este es igual a este, entonces este conjunto tiene que ser igual a este, y este tiene que ser igual a este, vamos a, a saltarnos pues como todos esos detalles pues que ya son un poco pues como más evidentes, entonces digamos que luego, luego que vamos a tener el singulete de t va a ser igual al singulete de a, y el singulete de t va a ser igual a AB, ¿cierto? Y ahí, digamos, pongámosle acá de estrella, ¿cierto? Esa igualdad, vamos a tener esto de acá, esa igualdad. Ahora, como este singulete de t es igual a este doblete de AB, el único elemento que tenemos aquí es este, ¿cierto? Entonces, como el t está aquí, también tiene que estar aquí, entonces tiene que ser igual a A y tiene que ser igual a B, ¿cierto? O pues visto de la otra manera, como tanto A como B están en este conjunto, tanto A como B tiene que estar en el singulete de T. Por lo tanto, A tiene que ser igual a T y B tiene que ser igual a T, ¿cierto? Ya de esto se tiene que T va a ser igual a A y va a ser igual a B. Listo. A lo que queremos llegar es a que t es igual a A y S es igual a B. Entonces, tenemos por un lado, ya llegamos, digamos, como a esta parte de acá. Nos falta esta parte de acá. Llegamos fue a que B también va a ser igual a T, ¿cierto? Pero entonces, mire que eh, aquí que nos faltaría mostrar, ¿cierto? Ahora, como T es igual a S, también ¿qué vamos a tener? Como T es igual a S, se tiene también que también se tiene que el singulete o sea, el singulete de S va a ser igual al singulete de T, que va a ser igual a este par ordenado, ¿cierto? O sea que también vamos a tener que, luego también vamos a tener que en este caso T, o sea, T va a ser igual
a S, que va a ser igual a A, que va a ser igual a B, ¿cierto? Vamos a tener que en realidad aquí en este caso todos los elementos van a ser el mismo. Por lo tanto, entonces, simplificando, tenemos que T es igual a A y T es igual a B, ¿cierto? Simplificando se tiene que T es igual a A y S es igual a B, que era lo que queríamos llegar. ¿Listo? Vamos ahora, entonces sería el primer caso en el que T es igual a S. Vamos al caso en el que T y S son diferentes. Si T es diferente de S, en el caso 2, ¿cierto? Ahí también queremos llegar pues a que T es igual a A y S es igual a B. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, como, como tenemos que, o sea, aquí tenemos que este conjunto, este es el par ordenado TS, ¿cierto? Es igual a, ahí, pues el par ordenado TS es igual al par ordenado AB, eso lo tomamos como hipótesis, ¿cierto? Es igual a este, al AB, por la definición pues que tenemos aquí de par ordenado, ¿cierto? Y el hipótesis que estamos tomando, ¿quién está tocando guitarra? Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, bueno, ahora sí me escucharon, ¿cierto? Listo, ok. Si T es diferente de ese, luego entonces, ¿qué vamos a tener? Este TS tendría que ser diferente del singulete de A, ¿cierto? Pues en caso contrario, ¿qué tendríamos? En caso contrario, se tendría que, si estos dos conjuntos son iguales, A tendría que ser, o sea, tanto T como S tendrían que ser igual, ¿cierto? Iguales a A. Tendría que T es igual a A, que es igual a S, ¿cierto? Llegaríamos a una contradicción, porque estamos suponiendo que T es diferente de S en este caso. ¿Listo? Ahora, como S es diferente de A y eh, es un elemento que está en este doblete, entonces tiene que estar en este doblete y no puede ser el singulete antes, tiene que ser el doblete AB, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? Que el TS va a ser igual al AB. ¿Listo? ¿De dónde? Aquí que vamos a tener, y por lo que mostramos ahora, pues para igualdad de pares de conjuntos, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? T es igual a A y S es igual a B, ¿cierto? O eh, T es igual a A, o perdón, o T es igual a B y S es igual a A, ¿cierto? Tenemos esta disyunción, por lo que mostramos pues ahora para igualdad de dobletes, normalito, ¿cierto? Vamos a ver que esta posibilidad no se puede dar en este caso. Si T es igual a B y S es igual a A, se tiene
En este caso, ¿qué tendríamos? Que como, como aquí que tenemos, entonces el par em, T pertenece, El singulete de T tiene que derivar del singulete de A, ¿no? ¿cómo? Eso, aquí vamos a tener esto de acá. Mejor dicho, de lo que teníamos inclusive antes, como T es diferente de ese, este T se va a hacer este de acá, ¿cierto? Y inclusive pues aquí podría haber colocado además esto, pues espera, mejor, pongamos acá este de acá. O sea, además de tener esto tenemos, además, ¿qué vamos a tener? Que el singulete de T va a tener que ser igual al singulete de A, ¿cierto? Porque el singulete de T es un elemento que está aquí. Entonces también tiene que estar aquí, ¿cierto? Ok, entonces o mejor dicho, el singulete de A es un elemento que está aquí. Entonces también tiene que estar aquí. Pero ese singulete de A no puede ser este, entonces tiene que ser este, ¿cierto? Sí, es claro ahí, ¿cierto? Ya tenemos que este singulete de A pertenece el par ordenado AB. Por la igualdad que tenemos, tiene que ser un elemento también de este conjunto. Por lo que dijimos aquí, no puede ser este. Entonces, tiene que ser este, ¿cierto? Entonces, tiene que ser igual a este. Listo. Luego, vamos a tener que T es igual a A. Vamos a ver entonces que esta posibilidad no se da, ¿cierto? Ahora, si T es igual a B y S es igual a A, se tendría que, que T es igual a B, que es igual a A, que es igual a S, ¿cierto? Contradicción. Que ahí llegaríamos a que T y S son el mismo. Por lo tanto, entonces, esta posibilidad no se puede dar. ¿Qué tendríamos? Entonces, tenemos que, por lo tanto, lo que tiene que darse es que T es igual a A y S es igual a B, que es finalmente lo que queríamos llegar, ¿cierto? T es igual a A y S es igual a B. Listo. Es lo que queríamos llegar. Bueno, ¿dudas ahí? ¿O no hay ninguna duda? Están afinando la guitarra. Perdón, bueno, ok. Bueno, no hay ninguna duda, entonces continuemos, ¿cierto? Entonces ya mostramos que en realidad esa formalización que vimos de la noción de par ordenado cumple con el objetivo que nosotros queríamos. Y es que en esos pares ordenados el orden importa. Para que sean iguales tiene que ser que la correspondencia sea componente a componente o coordenada a coordenada. Bueno, veamos ahora entonces cómo se formaliza dentro de ZF la noción de relación, vista pues como conjunto, ¿cierto? Aquí la idea entonces es que una relación es simplemente un conjunto donde todos los elementos son pares ordenados. Mire que aquí nosotros no, pues por el momento no estamos pensando pues de que la relación tiene que ir de un conjunto en otro conjunto. Nosotros estamos simplemente definiendo de manera general que cualquier conjunto que satisfaga la condición de que todos los elementos son pares ordenados, eso es una relación. Ya después vamos a ver cómo uno puede decir si una determinada relación va de un conjunto X en un conjunto Y, ¿cierto? ¿Listo? En fundamentos, pues normalmente uno lo hace, primero define lo que sería como el producto cartesiano y ya después define lo que sería una relación de un conjunto A en un conjunto B, como, porque eso
intuitivamente uno tiene como en la cabeza más esa idea de que las relaciones siempre van de un conjunto en otro, ¿cierto? Y en realidad eso se va a poder probar aquí, pero lo vamos a probar más adelante. Vamos a dar esta definición mucho más general de lo que es una relación. Como una fórmula entonces dentro de ZF, para que un conjunto T eh, sea una relación, lo que tiene que darse es que para todo X perteneciente a T existan R y S tal que X es igual al par ordenado RS, ¿cierto? Es decir, que todos los elementos de T pueden, en última, son pares ordenados. Listo. Aquí, bueno, estoy también usando pues como esa abreviación en la notación donde cuando estamos, pues tenemos dos cuantificadores de los mismos seguidos sobre diferentes variables, simplemente entonces separamos las variables por comas. Aquí estaríamos expresando que existe un R y existe un S, tales que vale esta fórmula de acá. Y lo mismo entonces con los cuantificadores universales. También se puede simplificar pues la forma como escribimos fórmulas de esa manera, los cuantificadores. Listo. Aquí hay un ejemplo pues sencillo de lo que es una relación, un conjunto donde tenemos tres elementos, donde todos los elementos son pares ordenados. Aquí tenemos otra relación, estamos pensando pues una relación en el conjunto R, ¿cierto? En números reales, donde n y m están relacionados, si ambos son elementos de los reales y la resta pues de ellos dos de la segunda componente con la primera componente es un número real positivo. Mire que eso va a ocurrir si solamente si m es estrictamente mayor que n, ¿cierto? Aquí sí estamos definiendo la relación de menor estricto en el conjunto de los reales. Estamos aquí también pues suponiendo que dentro de ZF podemos formalizar ese conjunto de los reales y que además pues ahí en esa formalización vamos a tener pues la resta tal y como nosotros la conocemos en los reales. Aquí tenemos otro ejemplo entonces que sería la relación de divisibilidad en los números naturales que serían pares ordenados n y m, donde ambos pues tanto n y m son números naturales. Aquí en realidad la divisibilidad sería mejor definirla pues en general en los enteros, no los naturales sino los enteros, pero bueno, aquí se está restringiendo digamos al conjunto de los naturales. Y para que estén relacionados entonces se tiene que dar esa condición, es que existe un número natural k que multiplicado por n es igual a n, ¿cierto? Entonces es simplemente la definición pues de divisibilidad que también pues se trabajó bastante en fundamentos. Y aquí tenemos la relación de identidad. Dado un conjunto T, cualquiera, ¿cierto? La relación de identidad en ese conjunto T la podemos definir de estas dos maneras. Entonces serían los pares ordenados X, Y, donde X pertenece a T y X es igual a Y, ¿cierto? O sea, pares ordenados donde la primera componente es un elemento de T y la segunda componente es igual a la primera componente. O simplemente pares ordenados XX, ¿cierto? Donde X pertenece a T. Mire que aquí también estaríamos pues obligando a que se dé la igualdad entre las dos componentes al colocar la misma variable ahí, ¿cierto? Dos maneras pues como diferentes de expresar esos conjuntos. Mire que si nosotros pensamos, digamos, mostrar la igualdad de esos dos conjuntos formalmente con lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Como ver que esas dos definiciones de la identidad en realidad son equivalentes, entonces, ¿qué tendríamos? Ahí, espera que me traje eso para donde no era, bueno, ok, vamos a llevarnos esto acá, aquí. Y mire, tenemos esas dos definiciones. ¿Qué hacemos aquí? Ahora, mire, aquí en realidad tenemos pues como un esquema todavía más general eh, de lo que son esos conjuntos definidos por medio de términos, ¿cierto? Mire, aquí tenemos un término que es simplemente, no, a partir de dos elementos X y Y estamos formando un conjunto que es el par ordenado XY. Ya sabemos pues cómo está definido ese conjunto, ¿cierto? Es un término que está construido a partir de que de elementos X y Y que satisfacen esta propiedad alfa de XY, ¿cierto? Listo.
Entonces, mire que ahí no se adapta, digamos, exactamente a ese esquema que nosotros teníamos, pues, de definición de conjuntos por términos, sino aquí tenemos una propiedad, es que se adapta es como a la manera más general, pues, recuerde cuando vimos la definición de conjuntos por términos, yo di una manera, pues, como de generalizar ese esquema de definición de pues, no tanto de conjuntos, sino de clases de objetos definidas a través de términos, porque ya habría que mostrar, digamos, un teorema que le dé a usted las condiciones que bajo, pues, o sea, bajo ciertas condiciones le asegure que esa clase de objetos que usted define a partir de ese esquema, ¿cierto? El esquema, recuerden que sería, aquí tenemos un término que depende de n variables, x1 hasta xn, tales que aquí esas variables satisfacen una determinada propiedad alfa, ¿cierto? Y sería como el esquema general de definir clases de objetos a partir eh, de términos y de propiedades, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que un elemento z va a pertenecer a esta clase de objetos y solamente si eh, existen x1 hasta xn, tales que esas variables satisfacen esa propiedad, ¿cierto? Alfa de x1 hasta xn, y además tenemos que z va a ser el terno que se forma con esos valores, ¿cierto? Hasta xn. ¿Listo? Entonces, de la manera más general, aquí sería pues como un caso particular, este sería el término que va a depender en este caso de estas dos variables x y y, esta sería la fórmula alfa de x y y, ¿cierto? Ahora, mire que aquí no tenemos, digamos, un criterio general para asegurar que clases de conjuntos definidas de esta manera sean conjuntos dentro de ZF. Entonces ahí vamos a ir viendo pues eh, unos casos particulares de conjuntos definidos como más o menos bajo este esquema, y en cada uno de esos vamos a ir demostrando que en realidad esos van a ser conjuntos. Aquí uno podría mostrar bajo esta definición que esto va a ser conjunto, habría que usar el lema del subconjunto, ¿cierto? Teorema del subconjunto, mostrar este conjunto I de T sería subconjunto de qué aquí, ¿cierto? Habría que pensar en eso, ¿cierto? Ahora, mire que aquí ese I de T, entonces mire que serían, son pares ordenados, X, Y, pero entonces vamos a escribir de una vez esto de acá, o sea, el par ordenado es que es el X, y aquí tenemos X, Y, tales que X pertenece a T y X es igual a Y, ¿cierto? Si X pertenece a T, entonces aquí que vamos a poder asegurar, esto, este va a ser pues tanto este va a ser su conjunto del par XY, ¿cierto? Aquí estamos suponiendo pues que T es un conjunto. Ah, bueno, si X pertenece a T, sabemos que X es su conjunto de la unión generalizada de T, ¿cierto? Listo. Y aquí tendríamos eso. Eh, Ahora, como X es igual a Y, ¿cierto? Y X pertenece a T, entonces también, ¿qué tendríamos? Que también Y va a pertenecer a la unión generalizada de T, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Esto de acá, en realidad, este va a ser su conjunto de que de la unión generalizada de T, ¿cierto? Porque ambos elementos pertenecen a la unión generalizada de T, entonces esto de acá sería su conjunto de la unión generalizada de T, lo mismo que esto de acá sería su conjunto de la unión generalizada de T. Profe, que X pertenezca a T implica que X pertenece a la unión generalizada de T, porque ¿cuál es ese Z en Ah, T perdón, tal cual X está? no, Ajá. no, qué pena, qué pena. No es que pertenezca, sino que, o sea, si pertenece a T es subconjunto. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Aquí es subconjunto
Aquí es un subconjunto de la unión generalizada de T, aquí es subconjunto de la unión generalizada de T. Que recuerde, si X es un elemento de esa familia de conjuntos, si uno une toda esa familia de conjuntos, eso va a contener a cada elemento que esté en la familia, ¿cierto? ¿Recuerdan esa propiedad? Sí, profesor, propiedad, sí. Sí, sí. Aquí en realidad me equivoco. Entonces, aquí como es un conjunto de eso, entonces, ¿qué vamos a tener? X va a pertenecer a partes de la unión generalizada de T, ¿cierto? Y aquí lo mismo, también Y va a pertenecer a partes de la unión generalizada de T, ¿cierto? Por lo tanto, entonces aquí en realidad estos dos van a ser subconjuntos de partes de la unión generalizada de T. Y este también va a ser subconjunto de partes de la unión generalizada de T, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, este conjunto va a ser eh, subconjunto de partes de la unión generalizada de T, bueno, y así sucesivamente uno va a poder usar que esto es subconjunto de partes de la unión generalizada de T, ¿cierto? Porque todos estos elementos van a pertenecer no, de partes de la unión generalizada de T, ¿cierto? Y ahí ya por el lema del subconjunto tenemos que eso es conjunto, ¿listo? Ahí está pues como el esquema, pues como para mostrar que en particular, digamos, la identidad de un conjunto, a partir de esa definición, entonces va a ser conjunto, ¿cierto? ¿Listo? Ahí les queda pues como más o menos la idea, ya ustedes pueden incluso hacer eso como ejercicio. Entonces el asunto es que cuando tenemos un esquema, digamos, de definir clases de conjuntos a partir de términos de este esquema más general, nosotros pues no va a ser como tan fácil o bueno, uno podría definir un criterio que le permita a uno identificar cuándo eso va a ser conjunto, en términos pues de alfa y de ese término t. El asunto es que pues, normalmente lo vamos a hacer ya para casos particulares, porque no va a ser de mucha ayuda pues hacerlo de manera eh, general. Oye, qué pena, ¿podría por favor repetir eso ultimito? Es que justamente se me fue la conexión. ¿Cuál es el criterio para que así en general ese esquema sea conjunto? Pues tendríamos que, digamos, el criterio general tendría que ser que podamos nosotros aquí tener algún conjunto que contenga eso, ¿cierto? O sea, tiene que existir un conjunto A, pongámosle aquí, pongámosle Y como para que parezca más. Tiene que existir un Y tal que para todo x1 hasta xn, eh, si se satisface la propiedad, pues si esos x1 hasta xn satisfacen la propiedad alfa, ¿cierto? Entonces, ese término t de x1 hasta xn tiene que pertenecer a A, ¿cierto? O sea, t de x1 tendría que, no, a Y, aquí le coloqué fue Y, tiene que pertenecer a ese conjunto Y. Esa sería la generalización del teorema que vimos para cuando era un término que dependía solo de Sí, una variable, ¿cierto? esa sería la generalización, exactamente. Esa sería Y como también ese eran ambos lados. sí, 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 es en ambos lados. Sí, en ambos lados va a funcionar, porque si eso es conjunto, entonces de luego va a existir un conjunto Y que va a ser precisamente ese conjunto que va a satisfacer esta propiedad. Y eso va a valer en ambos lados. Pueden inclusive, pues, si quieren hacerlo, pues ahí, para entretenerse, pues, un rato, demostrar eso, pues, de manera más general, ¿cierto? Nosotros en realidad no vamos a mostrar eso de manera, pues, tan general, sino que en algunos casos que nosotros necesitemos justificar que algunas clases que vamos a definir son conjuntos, entonces vamos a demostrarlo ahí. Y algunas de esas clases van a corresponderse como a casos particulares de este esquema, ¿cierto?
Lo que pasa es que también muchas veces no es como tan útil tampoco mostrar este caso más general, porque mostrar que satisface esta condición es casi equivalente a mostrar, pues independientemente que esa clase es un conjunto, a demostrar pues por medio del teorema del subconjunto. O sea, mostrar esta propiedad general es casi lo mismo que para el caso particular, pues que nosotros tomemos y mostrar que es un conjunto, pues, no es como muy útil, ese es el asunto. Pero bueno, ahí lo tienen para que se entretenga, listo. Ok, entonces aquí pues simplemente, entonces vamos a mostrar que estas dos definiciones son las mismas, ¿cierto? Y estamos suponiendo pues que ambos van a ser conjunto. Entonces, para que un elemento, digamos, un par XY pertenece a esto de acá, o inclusive uno debería hacerlo pues con un Z, ¿cierto? Podríamos hacerlo más bien con un Z, o sea, Z va a pertenecer a esta clase de objetos tales que X pertenece a T y X es igual a Y, y solamente sí que, bueno, aquí me estoy gastando mucho tiempo en una bobada, pues, pero ya me metí por acá, listo. Si existen X y Y, tales que vale esta propiedad, ¿cierto? Tales que X pertenece a T y X es igual a y Z va a ser igual al par XY, ¿cierto? Ok, eso sería pues esta parte de acá. Ahora, eso es equivalente, pues sería equivalente que Z va a pertenecer a esta clase de acá, X, tales que X pertenece a T, ¿cierto? Esto ocurre si solamente si existe algún X en T, ¿cierto? Tal que eh, Z es igual al par X, X. Listo. Ahora mire que acá estas dos cosas son equivalentes, ¿cierto? Porque mire que si X es igual a Y, usted sustituye eso aquí, entonces va a tener que Z es igual a X, X, ¿cierto? O sea, de estas dos vamos a tener esta, ¿cierto? Y aquí tendríamos que X es igual a T, ¿cierto? Inclusive mire que aquí, pues podríamos, aquí como estamos cuantificando, aquí un cuantificador es por Y, entonces aquí podemos hacer, eso va a ser equivalente a que existe un Y tal que existe X y tal que esto de acá, ¿cierto? X es igual a y esto de acá, X pertenece a T y Z es igual a X, Y, ¿cierto? Simplemente aquí conmutando estos dos. Aquí ¿qué tenemos? Entonces esta igualdad, entonces la vamos a eliminar este cuantificador y sustituimos aquí este X por Y y vamos a tener esto de acá. Y precisamente nos quedaría lo que nosotros queremos, ¿cierto? Listo. Bueno, ahí pues me puse a gastar tiempo en una bobada, pero listo. O sea, tenemos dos maneras diferentes de definir la relación de identidad. Ok. Y además, esa relación de identidad para cualquier conjunto también va a ser un conjunto, ¿cierto? O sea, mire que son como que cosas que medio bobas, pero que dentro de ZF pues que eh, habría que uno preocuparse por demostrar esas cosas, ¿cierto? Listo. Ok. Vamos a avanzar un poco. Bueno, aquí tenemos. El conjunto vacío es una relación. Listo. Entonces mire que en realidad
el conjunto vacío, nosotros ya tenemos, para que sea una relación, ¿qué tendría que ocurrir? Primero, que sea un conjunto, ¿cierto? Porque en la definición de ser una relación decimos, un conjunto T es relación si tal cosa, ¿cierto? Lo primero que le estamos exigiendo a un objeto para que sea una relación dentro de ZF es que sea conjunto. Y luego que todos los elementos sean pares ordenados. Nosotros ya sabemos que dentro de ZF el conjunto vacío es un conjunto. Nosotros ya mostramos eso, ¿cierto? Y además el conjunto vacío satisface esta propiedad. ¿Por qué? Por antecedente falso. Y aquí eso sería para todo X en el vacío. Existen R y S, tal que X es el par ordenado RS, ¿cierto? Entonces, si vemos esta fórmula, la expresamos pues como una fórmula normal, sería para todo X, si X pertenece al vacío, entonces existen R y S, tal que X es igual a RS. Esa implicación que queda dentro de ese para todo tiene un antecedente falso, por lo tanto esa implicación es verdadera y generalizando tendríamos entonces que esto es verdadero para el conjunto vacío, ¿cierto? Por lo tanto el vacío es una relación por la definición que dimos. Si es claro eso que acabo de decir, o es necesario que lo escriba. Claro, listo, que entonces vamos más adelante. Aquí por notación, en el caso en el que un par ordenado XY pertenezca a R, lo podemos escribir así de manera infija, X, R, Y, ¿cierto? X está relacionado con Y bajo la relación R, ¿cierto? Y lo leemos también de esa manera. Vamos a ver aquí entonces este teorema que nos permite, digamos, simplificar la demostración de inclusión o de igualdad de relaciones. O sea, cuando nosotros tenemos que tanto R como S son relaciones, para demostrar que R está incluido en S, basta con mostrar que los pares ordenados que están en R también están en S, ¿cierto? Recuerden que para demostrar que un conjunto está incluido en otro, ¿qué tiene que mostrar uno? Que todos los elementos que están en R también están en S. Aquí lo que tenemos es que como todos los elementos que están tanto en R como en S son pares ordenados, entonces basta con mostrar que los pares ordenados que están en uno, en una relación, están en el otro, para mostrar que los conjuntos son los mismos. Perdón, para mostrar que este conjunto está incluido en este otro, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso. Vamos a mostrar estas dos propiedades de acá. Vamos inclusive, vamos a demostrar aquí el A. Aquí les estoy compartiendo, que les estoy compartiendo en este momento. Ah, no, les comparto aquí el tablero. Ok. ¿Cómo? Ahí, en ese momento que están viendo. Sí, profe, el tablero. ¿El tablero? Ah, listo, ok. Entonces vamos a mostrar la implicación primero en este sentido. O inclusive vamos a ver si nos sale por equivalencia. Vamos a ver si nos enredamos ahí por equivalencias, pasamos entonces a hacerlo por una implicación primero y después la otra implicación. Entonces vamos a tomar aquí R está incluido en S. Por definición de inclusión de conjuntos, pues que aquí en últimas las relaciones, recuerde que son casos particulares de conjuntos, ¿cierto? Entonces, para que se dé la inclusión entre esos dos conjuntos que son relaciones, eso ocurre si solamente si para todo Z pertenece a R, implica Z pertenece a S, ¿cierto? Aquí sería por definición de inclusión. Listo. Ahora, por el hecho de R y S ser relaciones, para que Z pertenezca a esa relación, eso ocurre si solamente si existen, ¿cierto? Ya, para todo Z, eh, aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos que existen, digamos aquí, X y Y, tal que Z es igual al par ordenado X, y
Z pertenece a R, o el par ordenado X, Y pertenece a R. Ahora, mire que ahí ya estamos como abusando un poco pues de, aquí estamos diciendo, como R relación, ¿qué tenemos? Para todo, no, mejor hagámoslo una implicación primero y después la otra implicación, porque por aquí nos vamos a enredar. Pues. Supongamos, vamos a mostrar primero esta implicación. Supongamos que R está incluido en S. Y vamos a ver, veamos que para todo X y Y, X está relacionado con Y, implica X está relacionado a S con Y, ¿cierto? Recuerden, mire que esto acá, pues por notación, esto es lo mismo que decir que el par XY pertenece a R, implica que el par XY pertenece a S, ¿cierto? Ya, eso por notación es exactamente esto. Listo. Eso es lo que nosotros queremos usar. Entonces, tomemos dos elementos arbitrarios. Supongamos que X está relacionado con Y, ¿cierto? Supongamos que X está relacionado con Y, es decir, que el par XY pertenece a R, ¿cierto? Mire, aquí como tenemos que, por hipótesis, R está incluido en S, todos los elementos de R están en S. Y vamos a mostrar con eso que todos los pares ordenados que están en R también están en S. Entonces, si en general todos los elementos que están en R están en S, en particular todos los pares ordenados que están en R están en S, ¿cierto? Esa es como la idea aquí en ese sentido de la implicación, ¿cierto? Listo, entonces, es decir, esto pertenece a R. Y como tenemos que R es su conjunto de S, entonces vamos a tener que el par X, Y va a pertenecer a S, es decir, vamos a tener que X está relacionado bajo la relación S con Y, ¿cierto? Listo. Veamos ahora la implicación en el otro sentido. En el otro sentido, entonces vamos a tomar esto. Entonces supongamos que para todo X y Y, si el par XY pertenece a R, entonces el par XY pertenece a S, ¿cierto? O sea, estamos suponiendo que todos los pares ordenados que están en R también están en S. Mire que es como si fuera una hipótesis más débil, pues, a que R está incluido en S. Aquí estamos diciendo solamente que todos los pares ordenados que están en un conjunto están en el otro. No estamos diciendo que todos los elementos de un conjunto están en el otro. Pero precisamente como son relaciones, todos los elementos de ellos van a ser pares ordenados. Entonces de ahí vamos a sacar que en realidad todos los elementos de R van a tener que estar en S, ¿cierto? Entonces, veamos que R está incluido en S, ¿cierto? Entonces, es decir, ¿qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar que para todo Z, si Z pertenece a R, entonces Z pertenece a S, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, tomemos un elemento arbitrario que está en R, ¿cierto? O sea, supongamos sea Z, un elemento que está en R. Como R es relación, entonces ese elemento tiene que ser un par ordenado, ¿cierto? Entonces, existen, aquí estoy aplicando pues implícitamente la regla C, ¿cierto? Existen X y Y, tales que ese Z va a ser precisamente el par ordenado X y Y. ¿Listo? Por sustitución por iguales, ¿qué tenemos? Por sustitución por iguales,
tendríamos que el par XY pertenece a R, ¿cierto? Estaría teniendo en cuenta esta igualdad y teniendo en cuenta pues acá esta pertenencia. Simplemente estoy haciendo sustitución por iguales aquí. Listo. Ahora sí, entonces podemos usar esta hipótesis. Vamos a usar esta hipótesis de acá, ¿cierto? Y por estrella se tiene que el par ordenado XY va a pertenecer a S, ¿cierto? Porque nosotros supusimos que todos los pares ordenados que están en R están en S, ¿cierto? Aquí llegamos a un par ordenado que está en R. Por esa hipótesis que tenemos que ese par ordenado tiene que estar en S. Y ahí sustituyamos de nuevo entonces por equivalentes. Entonces, sustituyendo de nuevo por equivalentes, no por iguales, se tiene que Z va a pertenecer a S, ¿cierto? Entonces ahí llegamos finalmente a que todos los elementos que están en R están en S, es decir, que R está incluido en S, ¿cierto? Solamente demostrar que los pares ordenados que están en R están en S es suficiente para mostrar que R está incluido en S, porque estamos suponiendo que este R es una relación. Mire que aquí inclusive no usamos pues el hecho de que S es una relación. Podríamos haber colocado simplemente la condición de que R fuera relación y ahí tendríamos pues también esa implicación. Bueno, ¿dudas ahí o está claro ese teorema? Profe, yo tengo una duda en la primera implicación. Pues aquí porque lo escribimos de una para todo XY, pero entonces pensándolo como que para todo Z, si Z está en R, entonces Z está en S. Luego uno dice, bueno, Z está en R, si existe en XY, tal que la pareja está en R. Esos existen XY tiene que ser el mismo, existe XY para Z, B para S, perdón. Perdón, pero ahí me está diciendo en la primera implicación o en la segunda. En la primera implicación, profe, suponiendo que R es un conjunto de S. Sí, lo que pasa es que aquí, mire que aquí tenemos eso, para todo Z, Z pertenece a S, implica Z, perdón, a R, sí, madre mía, pertenece a R, implica que Z pertenece a S, ¿cierto? El asunto aquí es que, por un lado, aquí llegamos a que, o sea, vamos a mostrar esto de acá, vamos a mostrar esto de acá, suponemos el antecedente, o sea, suponemos esto de acá, que el par XY pertenece a R. El asunto aquí es que estamos particularizando este Z, lo estamos particularizando por el par ordenado XY. Ok, pero aquí en la que escribiste ahí arribita, Este de acá, ah, en la que acabaste de escribir ahorita, ese de para acá. todo Z, Z pertenece, eso, allí. Yo lo que digo es allí, profe, en el alcance pues, de ese cuantificador, en Z pertenece a R implica Z pertenece a S. Entonces, Z pertenece a R si existen X y Y, tal que Z es igual a la pareja XY. Sí. Esa es la misma que se tiene que usar para el Z pertenece a S, o sea, uno vuelve a colocar existe X, X, Y, o sea, los mismos X, Y que se usaron en el antecedente. Bueno, pero lo que pasa es que usted estaría haciendo como sustitución aquí adentro, o sea, aquí esto va a tener que eh, Eso, existen profe, ahí adentro X y Y, tal que Z es igual al par XY, ¿cierto? Y tendríamos que ese Z pertenece pues a R, o sea que el par ordenado va a pertenecer a R. Y aquí tendríamos otro existencial, pero es que el asunto es que como aquí es la misma variable, ¿cierto? Inclusive podríamos haber usado otra, otras variables diferentes ahí, pero como aquí tenemos el mismo Z, entonces en últimas tendríamos como que ese Z sería el par XY, que sería igual al par ZW, ¿cierto? Pero mire que aquí en últimas pues no necesitamos como hacer esa sustitución aquí dentro de esa fórmula, sino que, ¿qué estamos haciendo? Aquí por particularización,
¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el par, o sea, vamos a particularizando z por el par x, xy, ¿cierto? Miren, nosotros el par xy ya lo estamos tomando como si fuera un término. Entonces vamos a particular esa variable x por ese término xy, el par ordenado xy, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Que el par xy pertenece a R implica que el par xy pertenece a S, ¿cierto? Ahí como aquí estamos particularizando y el z está tanto aquí como aquí, y tenemos que cambiar esas dos variables. Ahora, como aquí tenemos esto de acá, ¿cierto? Que xy pertenece a R por la hipótesis que estamos tomando, al particularizar aquí y al aplicar modus ponens, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto de acá, ¿cierto? O sea, no hay necesidad de complicarse, pues, digamos, la vida cambiando aquí dentro, ese z pertenece a R por el hecho de que existen x y y tales que z es igual al par x, y. No hay necesidad de hacer eso, ¿cierto? Solamente estamos aquí particularizando. Ah, eso sí, pues no, sí, eso era. Sí, Inclusive, sí, sino que pues como no veía tan rápida esa vez, entonces sí, debería como justificarlo más paso a paso, pero sí, ya ahí está claro. inclusive mire que aquí uno pues, es para cualquier elemento que usted tome de R, se va a dar esa implicación, ¿cierto? O sea, para cualquier elemento Z que usted tome, si ese Z pertenece a R, vamos a tener que ese Z pertenece a S, no solamente para los pares ordenados, inclusive si hubieran otros elementos ahí en R también, pero el hecho es que por el hecho de que van a ser el número, van a ser relaciones, en realidad todos los elementos van a ser pares ordenados, pero miren, aquí estamos como yéndonos de una condición como más fuerte, que nos dice que todos los elementos de R son elementos de S, a mostrar una condición más débil, que nos está diciendo solamente que todos los pares ordenados de R también están en S, ¿cierto? Aquí estamos diciendo menos, estamos como diciendo que solamente pues estamos asegurando que todos los pares ordenados que están en R también están en S, ¿cierto? Mientras que aquí estamos diciendo que todos los elementos de R están en S, así sean o no sean pares ordenados, ¿cierto? Entonces aquí prácticamente, o sea, como la demostración en este sentido de izquierda a derecha es simplemente pues particularización. Si todos los elementos de R están en S, en particular, todos los pares ordenados que están en R están en S también, ¿cierto? Esa es la idea. En cambio, en el otro sentido, ya sí nos toca usar el hecho de que R es una relación, porque estamos a partir del hecho de que todos los pares ordenados que están en R también están en S, vamos a tener que mostrar que todos los elementos de R también están en S. Entonces ahí sí nos toca usar el hecho de que eso es una relación. Entonces tome un elemento que está en R. Como es un elemento Z que está en R, por R ser relación, ese va a tener que ser un par ordenado de XY, ¿cierto? Y como por hipótesis tenemos que todos los pares ordenados que están en R también están en S, entonces ese par ordenado tiene que estar en S también. Es decir, ese Z va a tener que estar en S. Estamos como que partiendo de una cosa que es como una condición más débil, que solamente los pares ordenados de un conjunto están en el otro conjunto, a mostrar que todos los elementos de ese conjunto R están en el conjunto S, ¿cierto? Aquí en esta implicación hacia la izquierda es donde sí necesitamos el hecho de que ese conjunto R sea una relación. Bueno, Listo. muchas gracias, muy, muy claro. Ok, con gusto. Listo, vamos entonces ahora a mostrar entonces esa otra propiedad que tenemos aquí, y es que para mostrar la igualdad, pues mostrar la igualdad de relaciones, eso es equivalente a mostrar, pues, a mostrar que un par ordenado pertenece a una relación, si solamente si ese par ordenado pertenece a la relación, a la otra relación. Recuerden, eso acá por notación pues sería el par ordenado de XY pertenece a R, si solamente si el par ordenado eh, XY pertenece a S, ¿cierto? Voy a mostrarlo acá en esta otra, ¿cierto? Que sería el B. Voy a poner aquí R y S. R es igual a S si solamente si para todo X y Y
voy a ponerlo aquí en términos de pares ordenados, pues, XY pertenece a R, si solamente si el par XY pertenece a S, ¿cierto? Allá pues en la diapositiva está como que X está relacionado bajo la relación R con y aquí sería X está relacionado bajo la relación S con Y, ¿cierto? Pues por notación eso es lo mismo. Pero mire que aquí va a salir pues eh, de pues prácticamente lo que acabamos de mostrar y de la doble inclusión. O sea, nosotros sabemos que como conjuntos, la igualdad de estos dos conjuntos R y S se va a dar si solamente si se da la inclusión en ambos sentidos, ¿cierto? R está incluido en S y S está incluido en R, ¿cierto? Doble inclusión. Mire que ahí ni siquiera estamos usando pues el hecho de que sean o no pues relaciones. Aquí está, esta doble inclusión es pues en general para conjuntos, ¿cierto? Ahora, como R y S estamos suponiendo que ambas son relaciones, por el ítem A que nosotros acabamos de mostrar, para mostrar esta inclusión es suficiente con mostrar que los pares ordenados que están en R están en S, ¿cierto? Para todo XY, si el par XY pertenece a S, entonces el par XY pertenece a S, ¿cierto? Entonces, esto de acá es equivalente a esto que por el ítem pues, que acabamos de mostrar, ¿cierto? El literal A. Y esta inclusión de Pero no acá, es que pertenezca a R. sí, 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 que estoy hoy escribiendo, digo una cosa y escribo otra, estoy más elevado que de costumbre. Bueno, aquí sí, si pertenece a R, entonces pertenece a ese, gracias. Ahí cuando vean que estoy cometiendo errorcitos, me dicen, por favor, no dejen pasar nada. Y para que sea esa inclusión, nosotros aquí también estamos suponiendo que esa es una relación, ¿cierto? Entonces, también eso sería equivalente a que para todo X y Y, si el par XY pertenece a esa relación S, entonces el par XY pertenece a la relación R, ¿cierto? Entonces sería por ítem A, ¿cierto? Listo. Ahora, mire que aquí tenemos dos para todos y tenemos una conjunción, entonces podemos, digamos, no, pues como distributividad, que aquí sería pues no como distribuir, sino antes como juntar, ¿cierto? Y ahí tendríamos para todo XY esta implicación y la implicación en el sentido contrario, es decir, también por la definición del bicondicional tendríamos entonces que esto va a ser equivalente a que para todo X y Y, el par XY pertenece a R, sí, solamente si el par XY pertenece a S. Distributividad para todo con respecto a la conjunción y definición de equivalencia, ¿cierto? Ahí tendríamos pues la implicación en este sentido y la implicación en el otro sentido. ¿Listo? Entonces, finalmente ahí tenemos pues lo que queríamos mostrar. Y mire que ese límite entonces ya nos permite como que mostrar la igualdad de relaciones de una manera más sencilla. O sea, no te tiene que preocupar uno por tomar un elemento arbitrario de la relación R y ver que ese elemento arbitrario está en S, sino que tome pares ordenados, ¿cierto? Tome pares ordenados y muestre que si ese par ordenado está en R, entonces está en S y viceversa, ¿cierto? Listo. Ok. ¿Dudas ahí o bien? Listo, entonces vamos aquí a lo que es el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano, ¿cómo está definido? Eh, aquí tenemos pues conjuntos T y S. El producto cartesiano de T y S serían los pares ordenados X, Y, tal que la primer componente es un elemento de T y la segunda componente es un elemento de S, ¿cierto? Ustedes ya también conocen bastante bien esa definición de fundamentos. Ahora, como nosotros estamos aquí
ZF en un sistema formal, lo primero que vamos a tener que asegurar es que, dados T y S conjuntos, el producto cartesiano es un conjunto también. Es el teorema 22. Ahora vemos pues los ejemplitos pues, que tenemos allá de eso. O sea, dados conjuntos T y S, el producto cartesiano no solamente es un conjunto, sino que además es una relación. ¿Cierto? Recuerde que para que sea algo sea relación dentro de ZF, tiene que ser conjunto y además tiene que ser que todos los elementos sean pares ordenados. Entonces vamos a mostrar ese teorema 22. Estoy compartiendo, listo, ok. Veamos primero entonces, aquí vamos, demostración, sean T y S conjuntos. Veamos primero entonces que el producto cartesiano, veamos que el producto cartesiano es conjunto, o sea que T producto S es conjunto, ¿cierto? Es conjunto. Para mostrar que es conjunto, entonces vamos a usar el teorema del subconjunto. Ahora, pensemos acá cómo está definida T producto S. O sea, como lo tenemos definido, son pares ordenados X y Y, de tal manera que X pertenece a T y Y pertenece a S. Entonces, para usar el teorema del subconjunto, vamos a tener que mostrar que esta clase de objetos que tenemos aquí está incluida en algún conjunto acá que nosotros podamos justificar pues fácilmente que es conjunto, ¿cierto? A partir de los axiomas que tenemos en ZF. Vamos a ver cuál sería ese conjunto que nosotros estamos buscando acá. Ahora, recuerde que por definición de pares ordenados, este par ordenado es que es los, aquí tendríamos el singulete de X y aquí tendríamos el doblete de XY, ¿cierto? Y aquí tenemos pues que X pertenece a T y Y pertenece a S. Ahora, ¿a qué conjunto van a pertenecer todos estos pares ordenados? Vamos a ver eso, ¿cierto? Teniendo en cuenta que T y S son conjuntos. Ok. Entonces, mire que ahí que vamos a tener. Como T y S son, como X pertenece a T y Y pertenece a T, aquí que podríamos colocar que, o sea, X y Y van a pertenecer a T unido a S, ¿cierto? Que nosotros sabemos que T es su conjunto de T unido a S y S también es su conjunto de T unido a S. Si X pertenece a T, X pertenece a T unido a S, y si Y pertenece a S, entonces Y también pertenece a T unido a S. Ok. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Entonces, este de acá, o sea, el par XY, eso de acá va a ser un subconjunto de T unido a S, ¿cierto? Porque todos los elementos que hay acá están en T unido a S, ¿cierto? Tanto X como Y están en T unido a S. Es decir, que vamos a tener que ese, el par XY va a pertenecer a partes de T unido a S, ¿cierto? Listo. Y lo mismo vamos a tener con este X. Este X también es un subconjunto de T unido a S. Y por lo tanto, entonces también tendríamos que el singulete de X también va a pertenecer a partes de T unido a S. Listo. Por lo tanto, entonces, esto de acá, ¿cierto? Los dos son elementos de partes de T unido a S. Entonces, este par ordenado va a pertenecer a que a partes de T unido a S, ¿cierto? Así que vamos a tener que este
X y X, Y va a pertenecer a partes de T unido a S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos elementos pertenecen a partes de T unido a S, por lo tanto este conjunto va a ser subconjunto de partes de T unido a S, eh, por lo tanto va a pertenecer a partes de T unido a S, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ese es el conjunto que estamos buscando acá, ¿cierto? Es partes de T unido a S. Entonces, veamos que T, producto cartesiano S, es un conjunto de T unido a S, ¿cierto? Vamos a ver eso, que es como lo que acabamos de analizar aquí, pues, pero que sea, aquí, pues, de una vez ya como tenemos, vamos a mostrar la inclusión de una cosa que es una relación en otro conjunto, entonces tomemos ya de por sí un par ordenado, ¿cierto? Como haciendo uso de lo que acabamos de mostrar anteriormente, ¿cierto? Para mostrar la inclusión de una relación en cualquier otro conjunto. Mire que aquí, pues, o sea, acá en esta, en este ITA, pues aquí estamos suponiendo que tanto R y S son relaciones, pero en el ITA solamente usamos el hecho de que R era una relación, ¿cierto? No usamos el hecho de que S fuera una relación. Para esta igualdad ya sí necesitamos que ambos sean relaciones, ¿cierto? Para poder usar este ítem A en ambos sentidos, ¿cierto? Ok. Bueno, vámonos entonces acá. Ay, ok. Tomemos un par ordenado aquí, XY, que pertenece a T producto S, ¿cierto? O sea, no vamos a tomar elementos arbitrarios para mostrar esta igualdad, sino que ya vamos a tomar un par ordenado. Luego, por la definición de producto que tendríamos, X pertenece a T y, eh, y pertenece a S. Y aquí hacemos el análisis que hicimos acá, o sea, como X pertenece a T y Y pertenece a S, ambos van a pertenecer a T unido a S, ¿cierto? Vamos a irnos yendo acá. Como tanto T como S son subconjuntos de T unido a S, entonces tanto X como Y van a pertenecer a T unido a S. Luego vamos a tener que el singulete de X va a ser subconjunto de T unido a S y lo mismo va a pasar entonces con el doblete de XY, ¿cierto? Van a ser subconjunto de T unido a S. Porque estos dos elementos están acá y este elemento está acá. Hasta ahí vamos en lo que teníamos acá, ¿cierto? De ahí, ¿qué vamos a tener? Entonces, esos dos elementos van a pertenecer. ¿De dónde? Tanto este elemento como pues, el singulete de X como el doblete de XY pertenecen a partes de T unido a S. Listo. Ok. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Este conjunto, que es aquí tenemos el singulete de X y aquí el doblete de XY, serían los elementos de ese conjunto, que recuerden que ese puede ser el par ordenado XY, es su conjunto de partes de T unido a S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos elementos, tanto este como este, están en partes de T unido a S, por lo tanto, entonces eso es su conjunto
partes de T unido S, es decir, pertenece a partes de T unido S. Pues es apenas mi presentación, ¿cierto? Con los logos de universidad y todo eso. Donde esto, pues ya, este conjunto, Ya lo uso en el parte. Ah, perfecto. partes de T unido S, es decir, que el par ordenado XY pertenece a partes de T unido S. Listo, ahí mostramos esa inclusión. Ahí mostramos esa inclusión. Ahora, como T y S son conjuntos, T unido S es conjunto por, eh, por el axioma de unión. Y por axioma de partes, tendríamos entonces que partes de un conjunto va a ser conjunto, ¿cierto? Ahí estaríamos aplicando dos veces el axioma de partes. Luego, como mostramos entonces que esta clase de objetos T producto S es subconjunto de un conjunto por el teorema del subconjunto, por teorema, por lo tanto, por teorema del subconjunto, se tiene que T producto S es conjunto. Listo. Ok, entonces ya justificamos pues con esta primera parte que tenemos acá en el teorema, que es que el producto cartesiano de dos conjuntos va a ser un conjunto dentro de ZF. Listo. Veamos ahora que no solamente es un conjunto, sino que es una relación. Para que sea relación, ¿qué nos falta mostrar? Ya tenemos que es conjunto, nos falta mostrar que todos los elementos que están en esa clase de objetos son pares ordenados. Pero, bueno, mire que ya pues por la propia definición los términos son pares ordenados, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo aquí de manera más sencilla. Entonces veamos ahora veamos que para todo Z que pertenece a T producto S existen X y Y tal que Z es ese par ordenado eh, XY, ¿cierto? Ya, mostremos que todos los elementos de ese producto cartesiano son pares ordenados. Listo, entonces, sea Z un elemento que pertenece a T producto S. Por definición de ese producto cartesiano, o sea, por definición de T producto S, ¿qué tendríamos? Se tiene que existen X y Y tales que eh, Z es igual al par X y X pertenece a T y Y pertenece a S, ¿cierto? Simplificando, tenemos que Z es igual a XY, ¿cierto? Ok. ¿Listo? Entonces simplemente pues como por la propia definición que nosotros habíamos dado acá de ese producto cartesiano, ¿cierto? Aquí les estoy compartiendo, listo, acá. Por la propia definición que habíamos dado de ese producto cartesiano, mire que los elementos de ese conjunto son términos que son pares ordenados, es decir, ya aquí por la propia definición estamos diciendo que todos los elementos de ese producto son pares ordenados, donde
las componentes de los pares ordenados satisfacen esta condición, pero para mostrar qué relación simplemente tenemos que verificar que son pares ordenados, ya que los elementos pues, de ese par ordenado, las componentes de ese par ordenado satisfagan o no una cierta condición, eso no nos importa, ¿cierto? Listo, entonces, con eso ya tenemos entonces el producto cartesiano de cualquier par de conjuntos es una relación dentro de ZF. ¿Dudas ahí? No hay dudas. Bueno, entonces veamos solamente aquí como dos ejemplitos pues bien sencillos. Ustedes ya han visto bastantes ejemplos pues de productos cartesianos, pero solamente como para cerrar por hoy tenemos aquí los conjuntos T donde T tiene estos tres elementos, 0, 1 y 2, y S, donde S tiene estos dos elementos. El producto cartesiano es simplemente todas las posibles parejas ordenadas, donde la primera componente es un elemento de T y la segunda componente es un elemento de S, ¿cierto? Aquí están todos los elementos de T producto S. Y aquí tenemos pues el producto cartesiano de reales por reales, que serían parejas ordenadas de elementos X, Y, donde tanto X como Y pertenecen a los reales. Ustedes pues ya conocen incluso pues más ejemplos de productos cartesianos, entonces dejemos ahí por hoy. La próxima clase comenzamos con este teorema 23. Bueno, ¿alguna duda? O nos vamos entonces. Bueno, entonces que estén bien. Esperemos que en la próxima ronda de eliminatoria nos vaya mejor. Bueno, suerte y estén muy bien.